así que voy a comentar algo muy cortito que me dio, pero su currículum es bastante extenso, como sabrán los que lo conocen. El doctor Solari es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad de Buenos Aires, y él amablemente propuso hacer una jornada para el día de hoy, una charla sobre cuidados personales y contacto de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores en época de pandemia. La modalidad de trabajo va a ser, él va a exponer y vamos a hacer un rato de preguntas y respuestas, va a través del chat porque por una cuestión de seguridad no se habilita a que el público, los participantes puedan preguntar de manera verbal, así que nos vamos a manejar de esa manera. Bienvenidos nuevamente y bienvenido, doctor Solari, lo dejo como para que arranquemos. Bueno, gracias, muy amable. Agradeciendo también al Colegio de Abogados de Neuquén, Andrea Paz, que hizo esta posibilidad de que pudiéramos estar en esta forma, digamos, virtual, como sustitutiva de lo que normalmente u ordinariamente uno está acostumbrado, ¿no? Que es la forma presencial, que tiene obviamente sus ventajas y desventajas, pero que creo que es un recurso, digamos, útil para abordar distintos temas de charlas, jornadas como esta, y que la gente pueda conectarse desde su lugar sin tener que trasladarse y sin tener que estar en forma presencial en ese sentido. Así que justamente la ocasión de hoy es para tratar un tema que tiene que ver con una de las consecuencias, de las tantas consecuencias que genera la problemática de la pandemia, del COVID-19, en las relaciones de familia, pero particularmente y específicamente hemos elegido este tema del régimen de comunicación parental, porque a partir del primer decreto de necesidad de urgencia, allá por el 19 de marzo, las cuestiones que en las relaciones de familia quizás más se ha judicializado como problemática o como planteo en la justicia es lo referente al régimen de comunicación y de contacto, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores o referentes afectivos. Y un poco la idea es tratar de ver cuáles son los criterios, las pautas en este contexto especial de pandemia respecto de esta temática. Como primer reflexión en cuanto a esta situación es que el contexto de lo que fue el primer decreto de necesidad de urgencia del 19 de marzo, y abarcó el primer tramo hasta el 31 de marzo, es un contexto de un momento y a partir de ese momento otro. ¿En qué sentido digo esto? Que la vigencia, la trascendencia o la aplicación frente a una pretendida judicialización de una temática como esta, en este caso o cualquier otra, pero esta del régimen de comunicación y contacto, en ese primer tramo, de esa primera semana, esos 10 días, el carácter excepcional hacía plenamente aplicable toda la vigencia y la excepcionalidad del caso, y así sucedió porque a 24 horas del primer decreto de necesidad de urgencia, en relación siempre a esta temática, se presentó en la provincia de Buenos Aires un caso en la cual respecto de la Departamento Judicial de San Isidro, un progenitor planteó judicialmente de que se lleve a cabo la comunicación y contacto ordenada judicialmente, oportunamente, anterior a ello, al decreto de necesidad de urgencia, en virtud de la negativa de otro progenitor. Es decir, lo que planteaba era de que se llevara a cabo el régimen de comunicación o contacto con su hijo,
no obstante la vigencia del aislamiento. Digo no obstante la vigencia del aislamiento porque, obviamente, como ustedes saben, el primer decreto de necesidad de urgencia, renovado sucesivamente y que sigue hasta hoy a más de 60 días, digamos, vigente, produce, en lo que a nosotros nos interesa, el aislamiento preventivo social y obligatorio. Entonces, la pregunta o la reflexión es cómo queda esta situación respecto de los regímenes de comunicación y contacto en forma personal, que habían estado ordenados judicialmente previamente o convenido o acordado por las partes. Si quedaba dentro del principio general o dentro de la excepción. Digo, o dentro de la excepción porque el decreto originario decía que quedaban excepcionados los niños, niñas y adolescentes. Eso provocó que al otro día el Ministerio de Salud Social dictara una resolución en la cual aclaraba, en lo que a nosotros nos interesa, esta cuestión, diciendo de que en realidad el traslado de un niño o niña adolescente fuera del hogar respecto de del hogar del otro progenitor o referente afectivo, debía darse solamente o podía darse en 3 casos excepcionales. Uno, cuando al momento del hecho, es decir, el 19 de marzo, el niño o niña adolescente no estuviera en su centro de vida o de acuerdo a su interés superior, no era el lugar donde estaba, y en ese caso se permitía el traslado por una única vez a su centro de vida. La segunda excepción era cuando cuestiones de razones de salud, el progenitor o referente afectivo que estuviera a cargo no podía llevar adelante ello, entonces se permitía el traslado a el lugar de otro referente afectivo o progenitor. Y el tercer caso era por cuestiones laborales, si el progenitor o el referente afectivo no podía hacerse cargo del niño, niña o adolescente, también se permitía el traslado en esas circunstancias. Pero estos 3 casos, lo que venía a confirmar, aunque no lo dijera expresamente, era que quedaban suspendidos provisoriamente todo régimen de comunicación o contacto personal, ya sea establecido judicialmente en su momento, o convenido o acordado por las partes. Es decir, queda dentro del principio general del aislamiento, todo lo que tiene que ver con esta cuestión que estamos tratando. Esta cuestión rígida, que permitía solamente el traslado y por esa única vez en estos 3 casos de excepción, de alguna manera hace 15 o 20 días, en otro decreto de necesidad de urgencia, se ha flexibilizado, que sería el régimen vigente, permitiendo que esté con un progenitor una semana y con el otro progenitor otra semana. Con lo cual, digamos, se hizo un poco más flexible, permitiendo ese traslado semanalmente de un lugar a otro respecto del niño o niña adolescente. Ese sería el régimen hoy vigente. Ahora, decía, ese primer precedente que sucedió en este contexto, digo, administrativo de las resoluciones y los decretos de necesidad de urgencia, le da el marco, digamos, dentro de la excepcionalidad del tema que estamos tratando. En ese contexto, cuando digo vuelvo a ese primer precedente, se planteó, era 24 horas y por lo tanto el juez, en este caso de familia, estableció de que quedaba suspendido provisoriamente porque, dado el no traslado, de acuerdo al decreto de necesidad de urgencia y al aislamiento obligatorio, no podía cumplirse ese régimen de comunicación o contacto. Esa sentencia, que a 24 horas era válida, digo, y cuando me refiero a la primera reflexión, es que en esta temática, y en otras, pero lo que a nosotros nos respecta a esta temática, a 60 días o a más de 60 días ya no podemos tener como vigencia un decreto de necesidad de urgencia o una resolución administrativa, y sin perjuicio de que ese sea un marco general, sino la plena vigencia de todos los derechos y garantías, y en ese contexto, en este caso respecto del derecho del niño, a tener una adecuada comunicación y contacto con su progenitor, porque hace un poco más de 20 días, casi 30 días, el Comité de los Derechos del Niño, a través de una resolución y en razón de la pandemia, estableció que la restricción en razón de la salud y las consecuencias que esto puede provocar, debe interpretarse en un sentido limitado, excepcional y proporcionado, y de ninguna manera la suspensión
de los derechos y garantías establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en las leyes que así lo establecen, todos los derechos y garantías del niño. Unos días después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en sintonía con esto, estableció de que todas las restricciones que los estados puedan dictar respecto de la pandemia y en protección del derecho a la salud no puede significar la suspensión o la negación del derecho internacional de los derechos humanos, con lo cual es un marco importante a tener en cuenta en cuanto a esto que estamos diciendo, que a los 60 días ya no podemos plantear una situación, digamos, absoluta en ese momento y más flexible o menos rígida en este contexto, una semana o una semana, porque si bien puede ser un principio ordenador, esto de que esté con un progenitor una semana y con el otro otra semana, lo cierto es que la diversidad de modelos familiares y de situaciones que se dan desde el punto de vista de la complejidad de cada una de las situaciones y relaciones jurídicas que hacen a la relación paterno-filial, impide que pueda ser este criterio para todo el país y para todos los padres o progenitores respecto a los niños de una semana y una semana, porque si bien puede ser un principio importante general, de ninguna manera debe interpretarse como un principio absoluto, por lo cual la judicialización en muchos casos es imprescindible, y ha sido imprescindible porque cada caso tiene particularidades, y dada esa diversidad, puede suceder de que no sea aplicable en el caso concreto esto de una semana y otra semana, con un progenitor y la otra con otro progenitor. De hecho, incluso en Capital Federal hace 10 días una jueza en lo civil declaró la inconstitucionalidad de este decreto de que esté una semana con uno y otra semana con otro, estableciendo otro criterio, porque en esa situación era inaplicable. O si hay una distancia mayor entre un hogar y otro, también esto de la semana puede ser inconveniente, o si hay una distancia menor, puede ser que la fluidez sea mucho mayor. No es lo mismo vivir a 2 cuadras, un progenitor de otro, que vivir aún dentro de la misma ciudad, dentro a 80 cuadras o 100 cuadras. Es decir, el contexto de las variables que se pueden dar son innumerables y por lo tanto no se puede establecer un criterio rígido y absoluto en ese sentido. Además, desde el punto de vista geográfico, en relación de la pandemia, como sabemos, hay lugares donde la circulación del virus es mayor y por lo tanto Capital Federal y lo que le dicen el AMBA, Gran Buenos Aires, hay un régimen de comunicación y contacto distinto a otra localidad, otra ciudad del país en donde no hay circulación del virus, o localidades donde hay 30.000, 40.000, 50.000 habitantes. Ahí a lo mejor el régimen de comunicación y contacto personal puede ser el cuasi normal. Por lo tanto, no es lo mismo fijar un régimen de comunicación ahí que en una gran ciudad. Y esa diversidad geográfica nomás nos demuestra claramente, de hecho hay situaciones donde hay lugares donde está mucho más liberado esto del aislamiento y otros donde está más exigente, por lo tanto habrá que ver en ese contexto. Y aún dentro de una misma ciudad, de una gran ciudad, donde hay esta problemática de la circulación del virus como ser Capital Federal, tampoco es lo mismo, aunque geográficamente sea el mismo lugar, una situación de un régimen de progenitores que viven a 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, que otros que viven en un barrio donde están a lo mejor 200 cuadras. Digo, en un caso a lo mejor es el régimen de comunicación, puede ser mucho más fluido y dinámico que aquel otro que tiene que trasladarse con todo lo que eso significa, y a lo mejor eso de una semana y una semana puede ser válido. Es decir, todas estas variables, lo mismo a las distintas composiciones familiares y realidades familiares, hace que esa diversidad impida establecer regímenes abstractos y teóricos en este sentido. Por eso, cuando en las resoluciones administrativas y en las resoluciones judiciales se habla del interés superior del niño, ese interés superior del niño, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y a la 26.000
a la 26.016 26 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061, que rige en el orden nacional los derechos del niño, niña y adolescente, cuando habla del interés superior del niño, el artículo 3 establece que la máxima satisfacción de los derechos y garantías involucrados en esa situación, entre otros, enumera el derecho a ser oído, el derecho a ser escuchado, ¿no? El derecho a garantizar su centro de vida y a la participación del niño. Con lo cual, ese interés superior del niño se define en la situación particular conforme a la complejidad de elementos o circunstancias que rodean a ese caso y no en forma abstracta o teórica. Por lo tanto, reitero de nuevo esto que decía del decreto de necesidad de urgencia, cuando dice una semana con un progenitor y otra semana con otro progenitor, puede ser un indicador o un ordenador general, pero de ninguna manera ser absoluto para todo y cada uno de los casos. Por eso es que se ha producido y se produce la judicialización respecto de esta temática, porque no todas las situaciones llevan a tener un criterio, digamos, unívoco en esta situación. Por lo tanto, como reflexión también acá es que los abogados tienen que plantear distintas situaciones de acuerdo al caso y por lo tanto no regirse necesariamente por un marco teórico abstracto como sería hoy el decreto de necesidad de urgencia. De hecho, entre paréntesis, hay distintos casos y situaciones que se dan, que pueden entrar en un grupo de Facebook que tenemos, que es Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari, en la cual ahí subimos fallos y comentarios de distintas situaciones, de fallos inéditos incluso, que se pueden bajar, y comentarios, en donde se ve los distintos elementos y particularidades que tiene cada caso que impide establecer un interés superior del niño como regla, digamos, abstracta y teórica y absoluta para todos y cada uno de los casos. Digo porque ese interés superior del niño que está invocado en los decretos de necesidad de urgencia, en las resoluciones administrativas, en las resoluciones judiciales, muchas veces tiene la particularidad, y sobre todo con respecto a los decretos de necesidad de urgencia en esta temática que ha referido a niños, y a la resolución administrativa, estamos hablando de un periodo de pandemia, tiene un eje interesante para reflexionar, que es en ningún caso se habla de la participación del niño. Es decir, el eje se pone como acento el tema de la responsabilidad parental. Con lo cual, ahí ya empezamos mal, porque el régimen de comunicación y contacto, sin perjuicio de ser un derecho de los padres, un derecho de deber, fundamentalmente a partir de la Convención de los Derechos del Niño, a más de 30 años de su vigencia, se establece que este es un derecho del niño. Por lo tanto, el eje yo tengo que ponerlo, el centro de la cuestión, como un derecho del niño, sin perjuicio de un derecho de los padres. Por lo tanto, si yo lo veo en esta temática como marco normativo, tengo que tener la 26061, que son los derechos del niño. En este caso, a tener debida comunicación y contacto. Recuerden que la Convención de los Derechos del Niño, entre los derechos, establece de que la separación del niño o niña adolescente con sus progenitores o con su familia es una medida excepcional, restrictiva y en el menor tiempo posible. En consecuencia, es un derecho del niño a tener, básicamente, ese contacto o comunicación con los progenitores. Y los progenitores, obviamente, tienen el derecho de ver también un régimen de comunicación y contacto por la responsabilidad parental. Pero ahí la participación del niño es muy importante. Muy importante y trascendente porque marca el eje de los derechos en juego. Es decir, no es lo mismo un niño de 2 años, un chico de 16, un adolescente de 16, 17 años, la cual ya próxima a la mayoría de edad. Ahí el régimen de comunicación y contacto debiera ser con una intervención mucho más activa del adolescente y casi de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, que un chico de 2 años, porque digo, un chico de 2 años, ahí sí la responsabilidad parental se va a resolver de acuerdo a esa voluntad de los padres en general, porque esa participación del niño, digamos, va a ser más difícil. Pero una persona de 16 años, de 17 años, tiene que tener en esta cuestión
una participación y una autonomía, de acuerdo a su capacidad progresiva, casi determinante para un régimen de comunicación y contacto en cuanto a la modalidad, la forma y el momento. Fíjense que en este tema de la pandemia, una persona de 16 años puede decir, de acuerdo a su salud psíquica, que no quiere trasladarse de un lugar a otro. Entonces podrá invocar el adolescente de que en razón de estas circunstancias le afecta salir. Bueno, habrá que tener en cuenta y consideración eso, y no la decisión autónoma y exclusiva de los padres o de los progenitores o referentes afectivos en esta situación. Por lo tanto, esto del decreto o de los decretos y la resolución administrativa nos deja también como reflexión de que acá nunca aparecieron los derechos del niño. O se supone que los derechos del niño es el interés superior del niño que van a determinar los adultos o el Estado. Con lo cual, obviamente, es un retroceso respecto de los términos y alcance de la Convención. Y esto tiene que ver con lo que decíamos del Comité de los Derechos del Niño, cuando decía que la pandemia no puede significar la suspensión o la negación de la vigencia de todos estos derechos. Bueno, acá el régimen, el derecho más importante es, a este efecto que estamos hablando de comunicación y contacto, la participación para saber cuál es su voluntad, más si se trata de un adolescente. Por lo tanto, es muy difícil que yo pueda determinar el interés superior del niño si el niño nunca intervino. Ahí termina siendo un principio totalmente desvirtuado, porque, reitero, el artículo 3 de la 26.061 dice que el interés superior del niño no es cualquier cosa, no es lo que uno crea que es lo más conveniente en ese caso como sobrenatural o teórico, sino que dice que el interés superior del niño está comprendido o integrado por el cumplimiento y la satisfacción del máximo de los derechos involucrados, de los derechos de los derechos establecidos en la Convención, de los derechos del niño y otras leyes que reglamentan su ejercicio, del máximo de los derechos ahí confluido, garantizado para que sea ese interés superior del niño. No es que el interés superior del niño es teórico abstracto, porque si no la Convención tendría un solo artículo que diga determinará el Estado o los responsables del niño cuál es el interés superior del niño y se determinó. No, lo fundamental son los derechos y garantías. Y esos derechos y garantías son los que van a determinar finalmente ese interés superior. Por lo tanto, si el niño no tiene ninguna participación, ese interés superior del niño es totalmente desvirtuado. Y de hecho, el artículo 3 enumera entre los derechos el derecho a ser escuchado. Con lo cual, entre otros derechos, el derecho a ser escuchado. Por lo tanto, esa participación e intervención es fundamental y trascendente a estos fines que hay que observar. Y que uno puede ver que hay como una delegación o una focalización de intereses de otros, intereses legítimamente protegidos, como por ejemplo la responsabilidad parental, pero que nos alejamos de lo que es el objeto de la cuestión, o lo que debiera ser el objeto de la LITI en un régimen de comunicación y contacto, que es la participación del niño. De hecho, se está implementando en este tema de comunicación y contacto, en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Buenos Aires habilitó para que la videoconferencia del niño, digamos, con el tribunal, para que de alguna manera exprese su voluntad. Ahí nos abre a una reflexión también importante en razón de la pandemia y del aislamiento como consecuencia específica, porque ojo que acá habrá que tomar los recaudos, porque si el niño expresa su voluntad a través de un sistema informático, lo va a estar haciendo en el ámbito donde está con un progenitor o referente afectivo, por lo tanto ahí la dependencia y la no autonomía es fundamental, así que en eso procesalmente también, si bien es trascendente e importante que obviamente que el niño participe, y de esto es lo que estamos hablando, ahí habrá que tomar los recaudos porque en virtud del aislamiento, él está con el otro progenitor o referente afectivo. Entonces, al momento de tener la comunicación con el tribunal, ¿cuál va a ser esa autonomía o voluntad, digamos, plena del niño para transmitir en ese sentido?
Y ahí habrá que establecer ciertos protocolos y medidas, además de lo que puede ser la intimidad o la privacidad, eso aparte. Digo, en cuanto a la veracidad y a que su voluntad no esté viciada en ese sentido, que también es un desafío que este periodo de pandemia, en virtud del aislamiento, va a tener que darse en virtud de protocolos específicos para que esa voluntad no sea traída al proceso meramente como una cuestión formal, teórica o digamos, como un acto procesal cumplido por sí mismo, pero que no revista esa voluntad plena, ¿no es cierto? Y eso quedaría librado también de acuerdo a cada momento y a cada tribunal, qué resguardo toma y qué garantías toma para extraer esa voluntad. Que yo creo que ahí aparece la importancia y la trascendencia en una temática que uno puede hablar durante mucho tiempo, que es un tema específico como esta figura del abogado del niño, y que acá se ve claramente la importancia y la trascendencia que pueda tener para que tenga una defensa técnica y que pueda controlar la prueba en este sentido. Que no nos olvidemos que si el niño va como normalmente va, sin un abogado, además ahí hay una vulneración de sus derechos con respecto al derecho a la información, a controlar la prueba, a saber qué puede decir o no decir. Fíjense todas las vulnerabilidades que puede haber al expresar la voluntad de la forma y modo que se lo hace, sin tener asesoramiento respecto de sus derechos, sin saber si puede contestar o no contestar, sin saber qué es lo que puede decir o no decir, a aportar prueba. Todo eso hace a la defensa técnica, o la importancia en este caso y respecto de esta situación particular, por ejemplo, de tener o no tener un abogado en ese sentido. Aspectos que obviamente los profesionales o los abogados tienen que plantearlo, porque en la medida que no se plantee van a estar invisibilizados. Yo creo que en este periodo de la pandemia, en lo que a nosotros corresponde en la parte de esta temática, creo que los derechos de niños fueron para atrás, porque es como que el Estado se apoderó a través de las resoluciones, es decir, cuál es el interés superior del niño, en forma abstracta, y delegando a los representantes en forma absoluta la determinación frente a un determinado conflicto. Lo cual es importante advertir de que en los procesos judiciales los operadores jurídicos tienen que introducir el tema de los derechos del niño. Estamos hablando del régimen de comunicación y contacto, que es en primer lugar, es un derecho del niño. Eso que estamos todos de acuerdo, en la práctica, cuando lo traducimos, se transforma en un derecho de los padres. Fíjense que respecto a los padres es un deber, antes que un derecho. La semana pasada en la capital federal hubo un caso en la cual una madre tuvo que ir a la justicia porque el padre, el otro progenitor, desde el 19 de marzo, del inicio de la pandemia, se negaba a ver el hijo o a hacerse cargo del hijo en ese cuidado personal de los dos, porque eran dos chicos, alegando el sentido de la salud, del riesgo de trasladarse él, el progenitor o los niños. Le dijo a la madre que tenía que hacer cargo, mientras dure esto, que además es ilimitado, de los dos niños. Circunstancia por la cual la madre ha tenido que recurrir a la justicia, pidiendo que el padre se haga cargo, en este caso por un tiempo u otro. El juez ordenó de que esté a cargo una semana, los dos hijos, con un progenitor y una semana con el otro progenitor, que de alguna manera sería lo que más o menos dice el decreto. Pero en el caso, digo, y traigo colación esto, acá se vio un progenitor obligado frente a la renuencia del otro progenitor, el padre, a hacerse cargo de sus deberes. Por lo tanto, el régimen de comunicación y contacto además involucra el cuidado personal, que va más allá de verlo o no verlo, sino de hacerse cargo. Bueno, acá un progenitor, la progenitora, tuvo que ir a la justicia para que el otro, que se desentendió de sus deberes, se haga cargo. Y en ese caso el juez ordenó esto en contra de la voluntad del padre, obviamente. Por eso digo, es un deber antes que un derecho.
Por lo tanto, a veces uno lo suele ver como un derecho, y normalmente la justicia se presenta como un derecho, porque el progenitor va a pedir un régimen de comunicación y contacto como un derecho de él, y que está bien que así sea. Pero fundamentalmente es un deber de los progenitores, y primordialmente, y antes que nada, es un derecho del niño. Entonces yo lo tengo que enfocar desde esta perspectiva. Además que en el caso tiene una perspectiva de género, porque involucrada, además del derecho de esos niños a tener un régimen de comunicación y contacto, y que el padre, en este caso, se haga cargo del cuidado personal, y no en forma absoluta la madre, tiene también, digo, una visión de una perspectiva de género, porque acá se desentendió de estos derechos, creyendo, considerando que el aspecto patrimonial, haciéndose cargo de la cuota alimentaria en el caso, cumplía con sus derechos. Este es un claro ejemplo de un deber que tiene el progenitor sin perjuicio de este derecho. Por eso la medida de ordenar en contra de la voluntad de él, de hacerse cargo de estos dos niños por cada semana intermedia, aunque tenía una actitud renuente en ese sentido. En ese contexto, obviamente, esa diversidad de situaciones hace que este derecho de comunicación y contacto, como derecho del niño, involucre a mantener contacto o comunicación con el otro progenitor, pero también, en un sentido más amplio, el cuidado personal. Porque ojo que los decretos refieren como si el derecho fuera solamente de tener contacto o comunicación personal. Y en realidad hay un derecho previo involucrado, que en este caso se puede ver en lo que decía en el caso anterior, de que hay una obligación de cuidado personal. Por lo tanto, excede además, es bastante más amplio o más complejo, porque también yo tengo el deber, como progenitor, del cuidado personal, además de garantizar un contacto o comunicación con el otro progenitor. Y por lo tanto, en ese sentido, a veces las partes pueden estar de acuerdo. Digo, a veces las partes pueden estar de acuerdo porque cuando recién se dio esto del primer decreto, ya por fines de marzo, jueces de Córdoba, de familia, habían dicho que se instaba en este periodo de pandemia, que en todo lo que refiere al régimen de comunicación y contacto, una acordada, los progenitores debían hacer un acuerdo consensuado para evitar el conflicto. Esto, como principio general, es válido y es perfectamente lo deseable, porque, digamos, en todas las cuestiones familiares, aún en circunstancias normales, con más razón en circunstancias excepcionales como esta, lo aconsejable es evitar la resolución del conflicto por vía pacífica. Ahora, esto no obsta que si los progenitores de alguna manera no se ponen de acuerdo, o hay un conflicto, tengan el derecho a recurrir a la justicia y que la justicia resuelva en ese sentido. Porque, digo, yo no puedo delegar absolutamente que haya un acuerdo forzoso, porque entonces ahí lo someto incluso a una condición de desigualdad, porque a lo mejor uno puede imponer ciertas condiciones arbitrarias, y entonces si yo no tengo abierta la justicia, impondrá las condiciones el que está en mejores condiciones, que en este caso también se vincula con una cuestión, y no casualmente con perspectiva de género. Por lo tanto, el acceso a la justicia en esta cuestión es importante frente al conflicto. Digo el acceso a la justicia porque ya también a más de 60 días, hoy no podemos hablar de una feria judicial extraordinaria. Esto de la feria judicial extraordinaria podía ser en los primeros 7, 10 días, es decir, el primer tramo del decreto de necesidad de urgencia. Hoy ya no pueden quedar los derechos en general de cualquier acción, pero además en este caso en particular, no puede quedar librado a que yo tenga que lograr primero la apertura de una feria judicial o no. Porque si así fuere, como es en algunas jurisdicciones, a la vez la feria judicial, y se ha aparecido también en este tema y en otros, que en algunos casos se dice que hay feria judicial y no se abre o no se toma la causa, y en otros casos sí se hace lugar a la feria judicial y se aboca al tema. Esto a 60 días creo que es insostenible, porque nosotros partimos de una idea de que el servicio de justicia es un servicio esencial.
Por lo tanto, si yo hoy a 60 días tengo que ir a discutir como abogado si me habilitan la feria judicial o no, quiere decir que el servicio de justicia no es esencial. Y además me está negando un principio reconocido en las convenciones internacionales, en las cortes internacionales, en la Constitución, en derecho procesal, que es el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, hoy no puede estar en discusión esto de que a algunos le habilitan para unas causas la feria judicial, a otros no. Esto ya es insostenible, me parece, teniendo en cuenta que el servicio de justicia es un servicio esencial, y por lo tanto, la negativa a la feria judicial, en este caso, implicaría una negativa al acceso a la justicia, que hoy, y en este contexto, sería ya insostenible, con más razón, a medida que va pasando el tiempo y los días, ¿no? Eso también es un tema que la justicia tiene que resolver en este contexto, porque no puede dilatar todas estas cuestiones o tratamientos. Lo que podrá hacerlo es establecerlo en forma excepcional, ya sea en forma virtual o en forma personal, un servicio personal con todos los protocolos y los recaudos que se tienen, como en el sistema de salud, en el sistema alimentario, en la cual hay un servicio esencial, que se tomarán los recaudos del caso. Digo, en un juzgado que hay 20 personas, tendrá que haber 3. Pero yo tengo que establecer la garantía de que el ciudadano pueda tener un acceso a la justicia, porque si no estamos hablando en un Estado constitucional de derecho, estaríamos ya en un problema, digamos. Si hoy estamos discutiendo si yo tengo esa tutela judicial efectiva frente a un conflicto X, más importante o menos importante según el caso, que ya no importa, estamos hablando de que ya no habría ese servicio o no sería un servicio esencial la justicia, que en cualquier sistema constitucional el ABC establece la garantía por parte del Estado. Con lo cual, digo, las restricciones o los recaudos derivados de la pandemia deben ser en todo caso para ver si hay causas, por ejemplo, causas que tengan que tener audiencia, en las cuales las audiencias van a ser mucho más lentas, y con los recaudos del caso es un problema, el acto procesal de la audiencia, pero hay otras medidas y otros actos procesales que deben prosperar, y a lo mejor se puede sustituir en situación excepcional, como muchos sistemas a partir del primer caso en la provincia de Buenos Aires, ya a principios de abril, que se dio la notificación de un juicio de alimentos por WhatsApp, que fue el primer caso, un juzgado de paz de General La Madrid, en la cual se dio traslado, se hizo lugar a la demanda de alimentos y se dio traslado por vía WhatsApp con todo un protocolo establecido. Bueno, ese es un sistema de respuesta del Estado frente a un sistema excepcional. Que después se pueda discutir la forma, el modo, es otra cosa, pero no le puede decir el Estado que estamos de feria. Este sería el peor escenario. Por lo tanto, señalo ese caso porque después de ese caso hubieron muchos actos procesales que se habilitaron en distintos procesos y en distintos fueros respecto del WhatsApp. Digo el WhatsApp porque es una forma más rápida y que se ha utilizado y que se viene utilizando como notificación, y más allá de que los códigos procesales civiles y comerciales no contengan específicamente esto, pero estamos en una situación de excepcionalidad. Y esa situación de excepcionalidad requiere la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. Por lo tanto, son los recursos que el Estado tendrá que elaborar e implementar en este contexto o en esta situación. Estos derechos del niño, finalmente, fíjense que no están traídos normalmente al proceso, porque este régimen de comunicación y contacto, que es lo que en general se ha judicializado, todavía no se ha judicializado. Una situación que tiene que ver quizá más gravosa en el tiempo, que tiene que ver con el aislamiento y las consecuencias que producen un niño o niña adolescente ese aislamiento, que está reconocido por la ciencia médica en la legislación extranjera respecto al daño psicológico que puede generar. Porque, obviamente, esto del régimen de comunicación y contacto, y en consecuencia, por lo menos por una semana, cada semana, pueda poder trasladarse de un lugar a otro, de un hogar a otro,
no está previsto para situaciones donde los progenitores conviven, en el caso de un matrimonio o de convivientes, donde hay convivencia en los progenitores. En esos casos los niños, hay muchas situaciones en las cuales están aislados y confinados y no pueden salir, que no deja de ser también un derecho a plantear en la justicia, en este caso por parte de los progenitores que conviven, en razón de las consecuencias psicológicas que generan, esto le genera a un mayor, imagínense a un niño o una niña adolescente, y depende de la edad, las consecuencias que eso puede generar. Por lo tanto, ahí también, si bien hay determinadas ciudades, localidades que tienen menos restricción, Capital Federal recién se ha dado hace pocos días, esto un sábado, un domingo, que puede salir un niño adolescente con uno de sus progenitores, pero en general el aislamiento es absoluto respecto de estos niños. Con lo cual también acá hay un derecho que no está visualizado o explicitado porque no, cuando nosotros estamos hablando de la protección de este supuesto interés superior al niño, al derecho a la salud, hablamos de la salud física, porque estamos hablando del virus en cuanto al contagio, pero no hablamos de la otra especie de salud reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que es la salud psíquica. Es decir, además de la salud física, que es lo que está en juego con esto del aislamiento, está también la salud psíquica, de la misma importancia que la salud física. Y eso habrá que analizarlo en cada situación y en cada contexto. Allá por el 10 de abril, más o menos, en pleno periodo de aislamiento, en Capital Federal un juez hizo lugar a que en realidad un chico de 11 años, que tenía autismo severo, pueda salir todos los días de 10 a 12 de la mañana con uno de sus progenitores. Se hizo lugar a esta medida en planteo judicial por las consecuencias que generaba esta discapacidad, en este caso el autismo severo. Ahí coincidía que además era un niño de 11 años, pero en realidad se le dio por la discapacidad. Sacando el tema de la discapacidad, hay muchos niños que les provoca este aislamiento y confinamiento absoluto un daño psicológico importante, con lo cual eso también para los abogados profesionales habrá que ver, sobre todo en el tiempo, de plantearlo, porque a medida que pasan los días se van dando contextos y situaciones y realidades distintas y de protección de derechos que hay que tener en cuenta, más allá de esto de la comunicación y contacto, que es lo que se ha judicializado o se judicializa interpretando como que ese derecho del niño obviamente tiene que ver con tener contacto o comunicación con sus progenitores. Hay toda una gama de derechos del niño que no están judicializados hoy, que habrá que ver poniendo al centro de esta cuestión en estos derechos, de situaciones y de plena vigencia, como decía el comité, de todos los derechos y garantías en este sentido. Y esto, si yo lo veo en la responsabilidad parental de los niños, se ve claramente en un ejemplo, en la cual también acá en Capital Federal, hace 2 semanas, la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario resolvió una cuestión respecto a una enfermera que al estar en servicio de salud del minuto cero, era obligatorio obviamente, la enfermera había planteado en la justicia una licencia laboral en razón de que se trataba de una familia monoparental, ella sola tenía a cargo el niño, un chico de 5 años, había pedido licencia, o pretendía pedir licencia laboral en virtud de que tenía un hijo de 5 años y que tenía que hacerse cargo y no podía dejar en el momento, con el periodo laboral, a cargo de ninguna otra persona. La Cámara de Contencioso Administrativo no hizo lugar porque ella planteó como una cuestión laboral diciendo que el niño debía dejarlo institucionalizado en alguno de los lugares institucionalizados, en este caso de la ciudad, con lo cual indudablemente este ejemplo demuestra que acá el abogado plantea la situación desde la visión de otros derechos, es decir, lo planteó desde el punto de vista del derecho laboral, y se analizó el sistema del derecho laboral, la licencia, etc., pero no el derecho del niño, porque la Convención de los Derechos del Niño dice que la institucionalización en cualquier circunstancia es una medida de último recurso, y en ese caso fue la medida de primer recurso. Quizás ahí sí se enfocaba desde el punto de vista de los derechos del niño, la solución hubiera sido otra, pero en todo caso el niño era un obstáculo
así planteado en la causa, era más que un derecho del niño, un tema de un derecho del trabajador. Estaba visto desde el punto de vista de la madre, en este caso, como si tenía que tener la licencia o no en ese caso. Que es un ejemplo de lo que digo, de dónde ponemos el foco cuando hablamos de una cuestión o de un derecho o de otro. Que quizás si el abogado planteaba desde el punto de vista del derecho al niño, que no tiene con quién quedarse en esas 8, 10, 12 horas laborales que tenía la madre, la solución a lo mejor hubiera sido otra. Por lo tanto, no es intrascendente esto de desde qué perspectiva planteamos o analizamos esto, y que creo que es importante para los abogados en estas cuestiones, plantear desde la visión de los derechos del niño y no de la visión de la responsabilidad parental. Porque muchas veces el debate o el análisis pasa por otro eje. Y a veces ese derecho ni siquiera, obviamente el niño de 5 años, con más razón, ni se lo escuchó, ni participó, nada. Ahora, el objeto de la litiga es con quién queda un niño de 5 años todos los días en ese periodo que la madre tenía que cumplir el régimen laboral. Lo que hay que traer al proceso es este derecho. Por eso también, en este sentido, creo que los abogados tienen que plantear un régimen de comunicación y contacto en esta temática, el derecho del niño más allá de los representantes legales. Porque si no, se analiza y uno puede ver en los fallos que la cuestión termina siendo un análisis desde otra perspectiva o de una perspectiva distinta. Y a veces ni siquiera se analiza si afectó o no afectó un derecho del niño, o si coincide con un derecho del niño o no. Así que, bueno, estos son los aspectos, digamos, principales o centrales de la temática como reflexiones, y si les parece podemos abrir a preguntas para ver qué aspectos puntuales, y de acuerdo al perfil de cada uno, cuál es el planteo o situaciones que les parece que se pueda debatir. ¿Ahí se escucha? Hola. Sí, yo estoy escuchando. A ver, ahí veo una pregunta. Si quieren abrir más preguntas para... Bueno, acá una colega dice, ¿cómo afecta la pandemia a niños institucionalizados? ¿Cuál sería la solución a esto? Sí, cuando dije el Comité de los Derechos del Niño, cuando dicta esta resolución en razón de la pandemia, que hice referencia, también en un párrafo dice que la obligación del Estado respecto a los recursos para las necesidades básicas insatisfechas, en este caso para los niños institucionalizados, no debe ser la pandemia una razón para la restricción de recursos. Esto es muy importante porque de alguna manera lo que dice el comité es que no puede ser una excusa de reasignación de recursos, restringiendo en este caso el derecho o las necesidades de estas personas institucionalizadas. Y acá viene este eje de que el gran problema nuestro es que al no tener esta figura implementada en la práctica de abogado del niño, justamente nadie puede controlar eso. Entonces todos los chicos institucionalizados están a la deriva del Estado. Y por lo tanto los tiempos, las circunstancias y los derechos estarán de oficio, digamos, controlados por el juez, pero el juez no puede controlar todos los chicos que están institucionalizados en este caso. Y al no tener abogados no hay planteo respecto de estas cuestiones. Digamos, acá se pone el foco muchas veces en el tema del sistema penitenciario, de hecho ha estado un debate el tema de los presos, etc. Pero no ha estado un debate el tema de la institucionalización de chicos. Es como que no existe instituto donde están chicos, en este caso. Y eso implica, por eso decía, cómo traemos al escenario estos derechos cuando no tiene abogado y no, con más razón, si no tiene progenitores o están en situación de abandono, con más razón,
No podrá su progenitor o sus progenitores plantear o alegar un derecho. Acá el tema del abogado es fundamental para que pueda reclamar estos derechos y estas eventuales afectaciones en relación de la pandemia. Yo creo que es un tema que es importante para poner el foco justamente en la importancia del abogado del niño, además de todos los otros procesos, en estas circunstancias, cómo queda en una situación de indefensión el niño institucionalizado en esta, sobre todo por la asignación de recursos que lo estableció el comité. ¿Quién controla eso? Sí. Doc, vamos a otra pregunta. Por favor, porque había una que no la tenía registrada, aparecen preguntas y respuestas. Sí, las pueden mandar al chat, así yo las puedo ver a todas juntas, ¿sí? Acá hay una que dice, ¿qué me sugiere cuando hay una medida cautelar, progenitor e hijos, y los hijos solicitan ver al otro progenitor? Cada caso va a tener un contexto y una prueba distinta. Porque también puede haber un impedimento, que uno de los, yo le planteaba el caso hoy de que el progenitor no conviviente no quería hacerse cargo de ver o de hacerse cargo de los hijos. Pero también puede ser al revés, de que el progenitor conviviente con los niños, alegando esta situación de pandemia, impida el contacto o la comunicación con el otro progenitor. Y ahí habrá que ver las condiciones y circunstancias. Y en ese caso, el otro progenitor va a tener el derecho de recurrir a la justicia para analizar esa situación puntual. También ha habido un precedente hace 20 días más o menos en Capital Federal respecto de una revinculación familiar, estableciendo el juzgado de que por ahora quedaba suspendido. Esto que podría haber sido válido también hace 25 días, una eventual medida de revinculación que con el tema de la pandemia se suspendió. Bueno, hace 25 días el juzgado dijo que quedaba suspendida la revinculación. Bueno, la pregunta es, ¿hasta cuándo queda? Porque yo eso no lo puedo seguir sosteniendo en el tiempo. Yo tendré que ver, en este caso una revinculación, de tomar las medidas adecuadas para seguir adelante con esta revinculación, como en todos los otros temas. Un poco lo que decíamos de cada caso, cada situación, porque a veces ese impedimento o obstáculo puede ser de un progenitor, de otro, y en algunos casos puede estar justificado, en otros no. Y eso va a requerir el análisis de cada situación. Por eso no es que una regla absoluta, es decir, todo aquel que impidió, lo impidió arbitrariamente, o lo impidió con justicia, dentro del marco normativo. Algunos casos son dentro del contexto razonable y otros son irrazonables. Todos esos casos requieren una resolución judicial para esas circunstancias. Además, el acuerdo que hubieran hecho los padres o la medida judicial que se pudo haber hecho, en el mejor de los casos, en febrero o principio de marzo, es decir, antes de la pandemia, puede ser que aún habiendo esas resoluciones, después de 2 meses, las circunstancias de hecho hayan cambiado. Entonces yo tengo que tener el derecho a la justicia para que adecue conforme a estas circunstancias. Recuerden que todo lo que tiene que ver con la comunicación y el contacto, una medida provisoria y que queda sujeto a modificaciones permanentes. Por lo tanto, esta dinámica, y más con esto de la pandemia, la dinámica y las situaciones puntuales de elementos en juego hace que podamos hablar de miles de variantes que no pueden estar regidas por un criterio abstracto absoluto, ni mucho menos por una situación de que lo resuelvan por vía de hecho los progenitores. Otra pregunta, plantea un colega, dice, ¿cómo puedo plantear o cómo plantearía usted el derecho de los niños institucionalizados a tener contacto con un referente afectivo que ha sido suspendido en situación de pandemia? Claro, para esto ahí va a depender absolutamente claramente del referente afectivo o la persona que pida. Porque el niño, al no tener esto que decía ante un abogado, primero que no sabe que tiene este derecho. Y aunque sepa que tiene este derecho, no tiene acceso a la justicia porque no tiene un abogado. En todo caso, lo que podrá pedir es hablar con el juez.
para que el juez, imagínense en este contexto, es difícil que el juez vaya a una institución, pero en el mejor de los casos, el juez va, le transmitirá su voluntad, que quiere tener un régimen de comunicación, y el juez va a ver si provee o no, de acuerdo, como si fuera una facultad de él y no un derecho del niño. Ahí es donde se articula claramente o se puede observar esta situación en donde no se le permite al niño ejercer sus derechos porque no tiene una defensa técnica individual que pueda informar acerca de su derecho y ejercerlo a través de una acción correspondiente en ese sentido. Por lo tanto, quedan librados, institucionalizados, una situación totalmente de dependencia del Estado. Bien. Otra... En la provincia de Santa Fe, la ley de abogados de niños que se aprobó a fin del año pasado establece la obligatoriedad del patrocinio de trabajo en los casos de personas que estén en situación de estos casos excepcionales, incluso en guarda, para futuras adopciones, y en casos institucionalizados requiere el patrocinio obligatorio, porque ahí es donde hay una mayor afectación de sus derechos y donde debe tener con más razón un patrocinio letrado para poder plantear sus derechos y garantías. Otra Sí. es, ¿cuáles son los protocolos a seguir para el caso de niños que se encuentran dentro de los grupos de riesgos en razón de enfermedades preexistentes? Sí, ahí también la judicialización va a ser imprescindible porque no hay un régimen administrativo establecido. Por lo tanto, no hay un régimen especial administrativo. Y eso obviamente hace que en estas condiciones tendrá que plantear el caso puntual alegando los elementos y las particularidades de esa situación. Y a medida que pase el tiempo, se va a ampliar cuantitativamente toda esta situación. Y que es imprescindible, digamos, analizarlo en cada uno de los contextos y los elementos y las pruebas que cada caso contenga. Y hay otra pregunta que plantea ese, ¿cuál es el papel que cumple el defensor de los derechos del niño en estos casos? Sí, también el defensor, no hay que confundir la figura del asesor de menores que siempre existió con la figura del defensor de la niñez, que también fue creado por la ley 26061. Como ustedes saben, se creó un defensor federal que se nombró a principio de año, que es el caso de Marisa Graham, que es la defensora federal de todo el país, y después algunas provincias tienen defensores provinciales. Los 5 o 6 provincias tienen defensores provinciales. Esta figura fue creada por la 26061 en el año 2005, la figura del defensor. Ahora, esta figura del defensor, más allá de poder involucrar un derecho individual, y que es importante en la pregunta, sobre todo en los ciclos institucionalizados, en general, el defensor federal tiene que ver con situaciones de planteo generales y no individuales. Ojo, no opta que lo plantee un caso individual, pero la realidad es que un defensor de una provincia, y más un defensor de todo el país, no puede abocarse a todo y cada uno de los casos. Por eso digo, una cosa es el defensor, también acorde con esta situación, y la otra es la defensa técnica individual, porque el abogado del niño, la defensa técnica individual, el asesor de menores dictamina sobre un interés social, de acuerdo a la ley del Ministerio Público. Por lo tanto, él dictamina conforme lo que él cree más conveniente para el niño. Es decir, su función es un interés social. Por lo tanto, él va a considerar qué es lo que considera cuál es el interés superior al niño. El abogado del niño, como defensa técnica, que introdujo la Convención y la 26061 en el artículo 27, es una garantía mínima del procedimiento, tanto administrativo como judicial, y que tiene que ver con una defensa técnica individual, como cualquier mayor de edad. Yo cuando voy a un proceso mayor de edad tengo un abogado, y por lo tanto, el que va a plantear es el abogado, porque si bien yo le tengo que dar el consentimiento o la autorización, en principio el ciudadano no sabe cuáles son sus derechos.
que hace es preguntarle al abogado, que en todo caso él después tome la determinación para decirle al abogado lo que tiene que decir, pero en general, cuando un mayor de edad va a un abogado, le dice al abogado qué es lo que hay que hacer, que sabe o no sabe el abogado. Ahí en ese caso, en cualquier proceso judicial, el mayor de edad tiene un asesoramiento, tiene el acceso a plantear los derechos que están involucrados y muchas veces ignora, porque cuando yo voy a un abogado ignoro que tengo un derecho. Y me entero con el asesoramiento del abogado. Bueno, en el caso del niño, al no tener abogado, no tiene un derecho individual para plantear. En todo caso serán los representantes legales, que es otra cosa, y no una defensa. Digo, porque el abogado no es un representante legal, para eso están la responsabilidad parental, la tutela, la guarda, el mismo juez de oficio, en garantía de esto, puede resguardar el interés superior del niño, el asesor de menor en su dictamen. En este caso, el abogado lo que hace es una defensa técnica individual, no una representación, como lo tiene cualquier mayor en cualquier proceso. Por eso digo, una cosa no se superpone con la otra, y por eso digo, el defensor federal o provincial tiene que ver en general con causas colectivas. Por ejemplo, el defensor podría plantear una medida en que una ley o una resolución, etcétera, afecta el derecho ambiental de los niños de tal ciudad. Ese es el contexto. Es decir, ahí tiene que ver más con una incidencia colectiva, general. Reitero, no excluye un caso particular, pero no es el objeto, porque si yo como defensor de la niñez nacional tengo que ver todo y cada uno de los derechos individuales de cada uno, sería imposible. Por lo tanto, son funciones distintas. En este caso, creo que para las acciones de incidencia colectiva es muy importante la figura del defensor de la niñez, que está dado de conformidad con la 26061, que lo crea además, y que es independiente de el abogado del niño o la defensa, el patrocinio letrado, que es el 27, el artículo 27 de la 26061, el inciso C, que dice, fíjense que el artículo 27 dice garantías mínimas del procedimiento, judicial o administrativo, mínima, o sea, lo que no puede faltar. Y dice, sin perjuicio de todos los derechos establecidos en la Convención y otras leyes, que en el reglamento sobre el CIS, etc., en particular debe tenerse o debe observarse estos derechos. Inciso A, inciso B, inciso C. Dice, a tener un abogado desde el inicio del proceso. O sea que el derecho al patrocinio letrado es un derecho que tiene todo niño, sin edades, porque el Código Civil establece edades, que es una restricción de derecho. La Convención no establece edades cuando habla del patrocinio. La 26061 no establece edades, porque es un derecho humano y que tiene que ver con el derecho, para sintetizarlo, está dado en la Constitución de 1853, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, garantía del debido proceso y la defensa en juicio. De lo que estamos hablando de tener un abogado es de un derecho humano que hace la titularidad inderogable e insustituible. Yo como mayor de edad no puedo ir al juez y decirle, bueno, yo tengo una causa por aspecto personal o patrimonial, no quiero tener un abogado. ¿Puede transitar ese proceso sin un abogado? No. ¿Por qué? Porque si hay un proceso, yo tengo que tener el debido proceso a través de la defensa en juicio. Por lo tanto, si no hay un patrocinio, yo ¿cómo voy a defender mis derechos? Y eso nadie lo pone en cuestión. Yo, mayor de edad, capaz, no puedo ir al juez y decirle, yo quiero transitar esta causa sin abogado. Porque hace a la esencia un derecho humano del debido proceso y la garantía de juicio, el artículo 18 de la Constitución. Ahora, cuando voy a un menor, a un niño, ya no tiene ese derecho. Y fíjense que el artículo 18, además de las convenciones más recientes, etc., dice toda persona tiene el derecho al debido proceso y la defensa en juicio. Y este derecho es irrenunciable. Lo dice la Constitución Internacional. Entonces, el niño, si transita en un proceso, un régimen de comunicación y contacto, y no tiene abogado, entonces no tiene debido proceso y no tiene defensa en juicio.
porque su derecho individual no está garantizado. Está garantizado su derecho general, que otros representantes legales, etcétera, pueden invocar en el caso, pero no una garantía de él, porque en este caso tiene que ser parte, y ese es el cambio, y tener como tal un patrocinio letrado como cualquier otra persona. Por lo tanto, ahí yo puedo empezar a hablar de los derechos y garantías del niño, porque si el niño no tiene abogado, ¿de qué derecho y garantía voy a hablar? La que pueda traer un tercero al proceso, sí, pero no es una garantía. Además, el tercero, generalmente el representante legal, progenitor, va al proceso como progenitor, va por la responsabilidad parental. Entonces, él tiene derecho y garantía legítimo desde la responsabilidad parental. Y muchas veces mi planteo de la responsabilidad parental no coincide con el derecho del niño. Lo que yo voy a plantear es mi interés. Por lo tanto, si yo presupongo de pleno derecho que el representante legal sí o sí garantiza los derechos del niño, estoy haciendo primero un presupuesto totalmente abstracto, falso, porque yo no sé si se contrapone o no si yo nunca traigo ese interés individual como parte. Entonces yo nunca voy a saber, excepto que surja del expediente de pleno derecho una contradicción, que son los casos que se da un tutor ad vitem, etc. Pero si yo no traigo el proceso al niño como parte, y con un abogado no puedo traer ese interés individual, o no puedo saber en la medida judicial cuál es ese interés individual. Y en eso consiste la figura del patrocinio letrado, y en eso consiste el cambio de la convención, para empezar a hablar de los derechos y garantías. Y todos los ejemplos que cada uno puede tener respecto de judicialización, van a ver con muchas cuestiones, se habla del interés superior al niño, etcétera, pero en ese proceso nunca se analizó el derecho específico del niño porque nadie lo trajo al proceso al expediente. De hecho, los casos del régimen de comunicación y contacto han sido planteados en todos los casos, en época de pandemia, por los progenitores, nunca por el niño. Con lo cual quiere decir que un derecho está enfocado como derecho de los padres. Nunca un adolescente se presentó en periodo de pandemia para tener un régimen de comunicación y contacto con el otro progenitor. Y la pregunta es, ¿por qué no presentó? Y si no tiene abogado, ¿cómo va a saber de sus derechos? Y ahí empieza el tema inicial de que si no tiene asesoramiento y no sabe de sus derechos, mal puede ejercerlos. Sí. Preguntan, dice, ¿qué pasa para el caso de aquellos niños que manifiestan en este marco del COVID-19 no querer trasladarse a la casa de otro progenitor, manifiestan en primera persona tema de seguridad, acompañamiento en el aprendizaje personal, que se encuentra en esta modalidad de aislamiento más tranquilo y comprendido en la casa donde está desde el DNU, desde la vigencia del DNU? Por eso, si yo lo traigo al proceso, puede ser que un adolescente no quiera temporariamente, alegando estas circunstancias psicológicas, cumplir con el régimen de comunicación y debería ser plenamente válido analizar eso en ese contexto, pero si lo traigo al proceso. En general, se fijan los regímenes, en este caso de pandemia, sin traerlo al proceso. Bien. De hecho, cuando la justicia dice los progenitores deben acordar voluntariamente, ¿qué es lo que está diciendo? Es un derecho de los padres. ¿No? Ahí en el inconsciente está demostrado que el niño no tiene derecho, porque dice, si los padres acuerdan y homologan, ¿el interés de quiénes son? De los padres. No, acá hay otro interés, además el de los padres, obviamente, el tema del niño. Yo tengo que incluirlo y darle esa debida participación. Sí. Otra pregunta, dice, ¿podría plantearse un régimen de comunicación virtual únicamente que sea exclusivo, en este caso de excepcionalidad? En general, ahora cuando estamos hablando del régimen de comunicación y contacto, estamos haciendo referencia al contacto personal, porque de hecho el contacto virtual se ha hecho lugar en este periodo con bastante cantidad o importancia de casos, obviamente como sustitutivo de lo personal, pero por circunstancias excepcionales que se impide ese traslado. Por ejemplo, en distintas provincias, ahí el cumplimiento de un régimen de traslado es más complejo, y entonces, por ejemplo, el contacto virtual es más
adecuado. También hubiera un caso, en periodo de pandemia, acá en Capital, de un caso de un abuelo con respecto a su nieto por comunicación en forma virtual. Que es una modalidad obviamente alternativa, no sustitutiva, pero que en este caso de pandemia es una medida que también los abogados tienen que utilizarlo, por lo menos preventiva e inmediata, para mantener ese vínculo o contacto. Y ahí va a depender obviamente del acceso a la tecnología y los medios que sean disponibles de acuerdo a cada caso. Sí. A ver, prosperaría una consulta importante, interesante. Dice, ¿prosperaría un habeas corpus para un niño institucionalizado por agravación en las condiciones de institucionalización en este marco de pandemia? Sí. Sí. Lo que pasa es que ahí puede venir el problema de lo que ya pasó en el 2006, cuando se planteó respecto de chicos de la calle y en virtud del abogado del niño. Y ahí es donde la justicia elaboró la jurisprudencia, el precedente de que en realidad para tener abogado al niño hay que tener madurez o edad suficiente, porque el niño, si no tiene madurez o edad suficiente, no puede elegir un abogado, entonces no le puede dar instrucción. Ahí lo que hizo en realidad es evitar en ese precedente en Capital una demanda contra el Estado, como fue, para controlar los actos del Estado, inventando el tema de la madurez de edad suficiente, porque en general los chicos institucionalizados no tienen madurez de edad suficiente en muchos casos, mucho menos saben que pueden tener un abogado, y en consecuencia una forma que ha sido de sacar esa problemática de la vía judicial del contralor de las personas institucionalizadas. Obviamente eso ha ido prendiendo, e incluso en el Código Civil y Comercial Nuevo, en el artículo 26, dice, cuando habla de la figura de abogado del niño, si hay conflicto con su representante legal y si tiene madurez o edad suficiente. En realidad eso es la legalización de una restricción de un derecho, porque se le quitó el derecho de todo niño, de 0 a 18, dándosele solamente a 13, 12, 13, 14, adolescentes, 13, en adelante, justamente, y estos que no tienen madurez o edad suficiente no pueden plantear. Esto ha pasado, digo, en el 2006 en un precedente que ahí empieza el cuento, digo el cuento porque fue un invento de la jurisprudencia argentina, esto de la madurez de edad suficiente, que ahora todo el mundo habla de, como que si el abogado del niño dependiera de la madurez de edad suficiente. La defensa técnica y el derecho al debido proceso y la defensa del juicio de toda persona es la titularidad del derecho, no el ejercicio, no depende de mi madurez. Porque entonces yo, en un régimen de restricción de capacidad respecto a un mayor, o que le voy a nombrar un curador, entonces puede ser que no tenga abogado, porque yo agarro un loco en la calle, que no puede dirigir ni su propio acto, va al tribunal, y yo le quiero restringir la capacidad, y le digo, usted va a elegir un abogado. Y el loco me dice, ¿de qué se trata esto? O sea, no tiene posibilidad él de elegir un abogado. ¿Qué hacemos con ese caso? ¿Se queda sin abogado? No. El artículo 36 del mismo Código Civil y Comercial dice que en caso que no vaya con un abogado, el Estado le debe nombrar un abogado. Porque tiene que transitar un proceso judicial y tiene que tener las garantías constitucionales de los derechos humanos de un titular de derecho para el debido proceso y la defensa en juicio. No es un problema de capacidad. El problema de capacidad es si yo lo nombro o no. Entonces, el problema es, si yo le quiero restringir la capacidad a una persona que no puede nombrar un abogado, la discusión no es que se quede sin abogado, es que entonces le designe el Estado un abogado. Bueno, cuando yo me voy al niño, el invento, digo, la jurisprudencia es esta: cuando no tiene madurez de edad suficiente, entonces, como no puede elegir un abogado, se queda sin abogado. Es genial, porque en realidad lo que se ha hecho es la regresividad de un derecho constitucional, impidiéndole a una persona de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, a todas las normas de derecho y garantía como la titularidad de un derecho humano. Y ese es un poco el tema que uno tiene que instalar como operador jurídico para superar esta etapa que, envuelta en un discurso jurídico, a veces dice, no, claro, si no tiene madurez suficiente no puede tener un abogado. No puede elegir un abogado, pero no quiere decir que no si transita un proceso judicial tiene que tener, ¿acaso un
una persona de derecho romano, hasta acá. Cuando una persona es ausente, para declarar la ausencia con presunción de fallecimiento, el ausente puede elegir, no, y tiene que tener una abogado. Sí, tiene que tener una abogado. Porque tiene que transitar un proceso judicial que tiene que ver con la titularidad de un derecho, no con un problema de capacidad o discapacidad. Al contrario, si no tiene madurez suficiente, es cuanto más necesita un abogado, porque no tiene autonomía para ejercer sus derechos. Entonces, si yo tengo que comparar un chico de 4 años con un chico de 17 años, es más imprescindible uno de 4, porque a lo mejor el de 17 puede llegar, ni hablar el mayor de edad, puede llegar por sí mismo a plantear un derecho. Sin embargo, el mayor de edad, aunque tenga capacidad y posibilidad autónoma, no puede renunciar al patrocinio letrado. Digo, a tener un patrocinio letrado. Porque es un derecho humano hacia la titularidad de un proceso. Esto que lo tenemos claro todo, respecto de los mayores, cuando vamos al niño, ya ese derecho no existe. Y de esto se trata cuando la Convención habla de los derechos y garantías. Es decir, que el niño debe dejar de ser objeto de tutela para pasar a ser titular de derecho y garantía, no obstante su discapacidad. Y entre los derechos y garantías está primero que el debido proceso y la defensa en juicio. El ABC de los derechos humanos. Sí. Bien, ahí creo que no hay más consultas, sí hay un agradecimiento de parte de los participantes al doctor, esa excelente disertación y muchas gracias. Así que, doc, no sé si quiere exponer algo más o damos por finalizado. Bueno, agradeciendo a todos ustedes, al colegio, al instituto y a los participantes de esta reflexión y de estos debates, que por esta vía me parece importante o interesante en virtud de estas circunstancias que estamos viviendo. Así que agradeciendo y en cualquier momento, cualquier otro tema, seguramente nos encontraremos. Muchas gracias a todos. Bueno, nuevamente agradecemos el tiempo dedicado a esta exposición muy interesante y esperemos volvernos a ver. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias.